Y dijimos antes que el gobierno nacional anunció que había llegado al superávit primario, producto de un fuerte ajuste en el gasto después de 20 años. Y esta reducción del gasto tiene que ver con que el gobierno empezó a dejar de pagar un montón de cosas que antes pagaba. Por ejemplo, los subsidios a los servicios públicos, tarifas que empieza a recortar, o la licuación de jubilaciones que no se empiezan a acompañar respecto de la inflación. Y algo que el gobierno empieza también a correrse de la negociación como Estado Nacional, del cual formaba parte, es el Fondo de Incentivo Docente, Fondo Nacional Docente, que formaba parte de la negociación de la paritaria nacional docente, para que las provincias no estén muy, de alguna manera, en la discusión de la paritaria, no jueguen de manera distinta cada una por su distrito, sino que tengan una misma base al momento de negociar. Y a partir de eso, el gobierno ya dijo: me corro del Fondo Nacional Docente, y los gremios docentes dijeron: che, si no está este fondo, comienza a peligrar el comienzo de clases. Por esa razón, ahora estamos en comunicación con María Laura Torre, que es secretaria general adjunta de SUTEBA, para conocer este panorama docente que viene marzo, ahora dentro de poquito, tienen que comenzar las clases. Sin embargo, estamos en un berenjenal porque el gobierno se retira de la paritaria docente y le hace cargo toda la discusión de la paritaria a las provincias. María Laura, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decíamos recién, ¿no? El gobierno empieza a correrse de un montón de gastos que tenía, o se hacía cargo de un montón de cosas que, por una cuestión obligatoria de ser Estado Nacional, de repartir a un montón de provincias, por ser un Estado federal y demás, una República Federal, ahora empieza a correrse para bajar el gasto y tener un superávit para poder pagar la deuda externa y demás. Tenemos el comienzo de clases, que depende de la paritaria docente, donde siempre se discute primero la paritaria para comenzar las clases. Y este año parece que en varias provincias peligra el comienzo de clases porque no está este Fondo Nacional Docente, que es una parte del salario que pagaba el Estado Nacional a los docentes de distintas provincias. Sí, es así como vos lo planteás. En realidad lo que hace el Estado es correrse de garantizar el derecho social a la educación para todos los alumnos, para todas las alumnas que viven en la República Argentina. Esto es de extrema gravedad porque, bueno, es un Estado que, aparte de financiar parte de lo que vos planteaste, también lo que hace es de financiar la educación pública. Y en esto dos o tres cuestiones. La ley de financiamiento nace a partir de ningún regalo, sino que nace a partir de una lucha histórica en la Carpa Blanca. Yo fui ayudanta de la Carpa que duró 3 años. A partir de ahí logramos la ley de financiamiento, la ley de incentivo docente, que es parte hoy ya de nuestro salario. Y al mismo tiempo una ley que también es una ley nacional, que habla del Fondo Compensador de Desigualdades Educativas, que es dinero del gobierno nacional que llega a las provincias, aquellas provincias que no llegan justamente a abonar el piso que se discute en la paritaria. Y acá sumo la otra parte que vos decías. Bueno, tampoco nos convocaron a una paritaria nacional. Y esto es grave porque todavía, si bien en las provincias ya se empezó a discutir, todavía no pudimos debatir el salario entero, primero porque no hay un piso salarial, y segundo porque no mandaron los fondos que tienen que debatirse en paritaria y tienen que estar actualizados. No solamente discutirse, sino que aparte ese fondo que se llama incentivo docente, que llegó el año pasado, la última actualización fue en el mes de septiembre y tenía que renovarse en el mes de diciembre para cobrarlo en enero. Bueno, todo eso no sucedió. Así que ahora estamos en un conflicto que lo está definiendo obviamente el gobierno nacional, y el inicio del ciclo lectivo comienza el 26 de febrero, y nosotros esta semana ya estamos con la CETERA reunidos en un congreso nacional con congresales y congresalas de todo el país, discutiendo el día jueves las medidas a tomar en función de lo que haga o lo que no haga el gobierno nacional. Esto es en el marco de una fuerte crisis económica, donde las familias empiezan a ajustar lo que pueden ajustar,
Y algo que va a suceder en estos años que vienen, o a partir de ahora también, ¿por qué no? Es que algunas familias van a migrar de la escuela privada a la escuela pública. Y ahí va a haber un problema mayor, porque no solamente hay un problema de la paritaria docente, que no se empieza a fijar un piso y se retira el Estado de la negociación, sino también es que va a faltar vacantes para cubrir la demanda de la gente que emigre del colegio privado a la escuela pública. Bueno, es parte de lo que pasa también en la salud. Al liberar, digamos, que cuando el mercado empieza a tallar, bueno, suceden estas cosas. Milei en eso no mintió. Milei en realidad dijo todo lo que iba a hacer. Y bueno, y estas son las consecuencias que estamos teniendo. Así que eso sí va a ser, obviamente va a ser un problema, la situación de las vacantes en las escuelas, pero también, digamos, va a ser un problema en cómo llegan a la escuela pública con lo que sale la canasta escolar, cómo llegan con la canasta alimentaria, toda la situación de los comedores escolares. O sea, una situación, la verdad, muy, muy, muy compleja que nos tiene, bueno, muy, muy ocupados y preocupados. Uh-huh.